episodio final de La Traición presentará una serie de acontecimientos dramáticos. El último de una lista muy larga, en los últimos minutos de la novela, será la muerte de Yesim de Niseren. Sin embargo, el momento y la forma de su muerte no se mostraron a los espectadores, que se enterarán de su fallecimiento cuando Zeynep, la criada de Guside, les muestre entre lágrimas a Ozan y Umit la noticia que acababa de leer en su tableta. Yesim murió bajo un tranvía tras un intento de robo, sin ningún detalle más. Su muerte es completamente superflua para la trama, ya que ocurre inmediatamente después de la muerte de otro personaje principal, y también para el espectáculo, ya que ni siquiera se muestra a los espectadores. La verdadera razón de su muerte podría estar relacionada con la ley del karma, un tema por el que el director de La Traición, Murat Saracioglu, y los guionistas parecen estar especialmente interesados. La ley del karma es un principio universal de causa y efecto, según el cual cada acción, pensamiento o intención, positiva o negativa, genera una reacción correspondiente, influyendo en el curso de la vida presente y futura. Según la ley del karma, Yesim ha pagado las consecuencias de sus errores pasados, en particular el asesinato de su amiga Borgyu, ocurrido al comienzo de la primera temporada, cuando Yesim era un personaje profundamente negativo. La inquietante similitud entre las circunstancias de la muerte de Borgyu y la de Yesim, ambas muertas oficialmente por tentativo de atraco terminado dramáticamente, es la primera pista de que los guionistas pretendían atribuir su muerte al karma. Además, a lo largo del capítulo final, Yesim experimenta premoniciones y sensaciones relacionadas con la muerte de su amigo, tema que vuelve con fuerza y con frecuencia en la trama tras haber sido marginado durante más de una temporada, y que parecía completamente superado. Yesim, quien parecía haber olvidado aquel momento tan doloroso de su vida, de repente comienza a sentirse atormentada por la culpa por haber matado a otra persona, dejando a un niño muy pequeño sin su madre. Tiene pesadillas y teme que su hija pague el precio de sus errores. Por esta razón, decide hablar con su hija, que ya ha quedado sin su padre, explicándole que algunas veces las personas cometen errores y tienen que pagarle su precio. Después de hablar con Guside, encomendándole el cuidado de su hija Oiku, en el caso de que le ocurre algo, quiere entregarse a la policía y pagar personalmente el precio de sus errores confesando el asesinato. Pero estando al punto de entrar, se niega, sintiendo que no puede dejar a su hija sola. En la siguiente escena, sin mostrar ninguna imagen, se anuncia su muerte. La clara intención de los guionistas es mostrar que, dado que Yesim desperdició su oportunidad de restablecer el equilibrio según la ley humana, la ley del karma la ha castigado, exactamente en las mismas circunstancias que el crimen que cometió. Esta no es la primera vez que los guionistas demuestran una especial predilección por esta ley. Quedándonos con La Traición, la muerte de Behram parece ser otro ejemplo de aplicación de la ley del karma. Su muerte ocurre poco después de hacerle disparar a Tolga por uno de sus hombres, para chantajear a Oylum y conseguir que se casara con él, y ocurre paradójicamente cuando intentaba hacer algo bueno, debido a su intento de proteger a Oylum y a su familia, en particular a su hermano Ozan, de las mentiras de su esposa y Elis. Pero es especialmente en la serie Bin Zamanlar Syukurova, conocida en español como Zuleya, o Tierra Amarga, donde los guionistas han demostrado un fuerte apego a la ley del karma. Baide Persin, Guside en La Traición, sabe algo al respecto, ya que su personaje, Unkar, tras cometer varios actos despreciables contra el gran enemigo de su hijo Demir, intenta enmendarse, y se convierte en un personaje muy positivo. Cuando parece haber encontrado la felicidad con su gran amor, Ali Ramet, es asesinada mientras intenta proteger a su familia de Beje, una psicópata criminal que amenazaba su seguridad. La misma ley también afectó a su hijo Demir, quien también se manchó de numerosos crímenes durante las primeras temporadas de la serie, para impedir el amor Zuleya e Ilmaz. Demir también encuentra por fin la felicidad con su único amor, Zuleya, quien finalmente se enamora de él en la tercera temporada, tras la muerte accidental de Ilmaz, pero viene asesinado poco después sin ninguna responsabilidad, al igual que Yesim, también en circunstancias inusuales,
sin que se muestre su asesinato. Todas estas muertes tienen varios elementos en común. Todos son personajes que comienzan la serie como antagonistas, personajes negativos cuyo propósito en la trama es impedir la felicidad de los protagonistas, incluso a costa de cometer actos muy malvados. Con el paso del tiempo, todos ellos comenzaron a cambiar y a evolucionar positivamente, hasta convertirse, como en el caso de Unkar y Aman e Yesim, en personajes muy positivos, con un fuerte sentido de la justicia. Todos tienen en común que encuentran la muerte en el momento más feliz de sus vidas, después de haber conseguido cambiar y encontrar la serenidad con su gran amor, como Unkar, Demir y Beram, o con el éxito profesional y el amor de su hija, como Yesim. Evidentemente, la evolución de estos personajes, el tentativo de convertirse en alguien mejor por parte de los malvados, tema común a ambas novelas, no basta para el director y los guionistas para escapar a la ley de vida. Otra conexión entre Tierra Amarga y la traición se refiere a las muertes de Hakan en Tierra Amarga y de Tolga en la traición, ambos asesinados por la misma actriz, Ilaida Sevik, quien interpreta respectivamente a Betiul e Ipek, y ambos mueren para salvar a otra persona, su esposa en el caso de Hakan y su padre en el de Tolga. Hakan y Tolga, tras cometer graves errores, se redimen en el mismo momento de la muerte, sacrificándose para salvar a su ser querido, como héroes trágicos, una figura particularmente apreciada por el director Murat Saracioglu. Quienes cometen errores, en su opinión, deben pagar el precio, y como la justicia humana casi nunca sigue su curso, al menos en las series que escriben, la ley divina debe garantizar que se pague este precio. Y la forma en que se manifiesta esta ley divina, o mejor dicho, la forma elegida por los guionistas, es precisamente la ley del karma, según la cual cada acción genera una reacción igual y opuesta, tanto positiva como negativa. Probablemente por eso, series como Zuleya se caracterizan por la muerte de la mayoría de sus protagonistas, muchos de los cuales, tarde o temprano, han cometido delitos graves, mientras que solo los peores criminales acaban en prisión. Todos los que permanecen vivos y en libertad al final de la historia son prácticamente todos personajes positivos, casi como para recordar a los espectadores que las acciones positivas se recompensan con buen karma. Por esta razón, todos los personajes de Tierra Amarga y de la traición tienen en común el hecho de que pagan, tarde o temprano, incluso cuando parece que no lo merecen, y muy a menudo con la muerte, por sus errores. Eso pasa incluso cuando estos errores parecen haber sido olvidados por sus propias víctimas, pero evidentemente no por la ley del karma.